Gracias por este momento tan maravilloso, Dios, por permitirnos estar aquí, Dios, en tu lugar, Señor, tu iglesia, Dios. Gracias por este momento tan maravilloso, Dios. Aleluya. Amén y amén. Damos las gracias al Señor por un momento más, por la oportunidad brindada de parte de Él, de permitirnos estar acá y de estar compartiendo con todas aquellas personas que están compartiendo con nuestra iglesia, con nosotros, en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Queremos que esta mañana, esta tarde, perdón, ¿ya? Tú puedas encontrar en todo lo que está sucediendo en este servicio un aliciente, un revulsivo, una fuerza, una inspiración de parte del Señor que te anime a continuar creyendo que todo esto pasará y que después de esto vendrá una bendición. Dice la Escritura que las aflicciones del tiempo presente no son comparables en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos creen eso? Los que creen eso allá en sus casas, allá donde estás, dale un amén a esa palabra. Lo que estamos viviendo ahora no es nada, dice la Escritura, comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y yo quiero aprovechar este espacio, este momento, ¿verdad?, para compartir una palabra que está en las Escrituras, en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 14. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Amén. Quiero nuevamente leer esta palabra. Dice: en el día del bien, gózate del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro. Amén. Y yo quiero predicar en este momento bajo el título de la fe para vivir en todo tiempo. ¿Cómo así que en todo tiempo? Sí. Este versículo nos enseña que hay un día de bien y hay un día de adversidad. Y la fe no es solamente para vivirla en el día del bien. Dice que la fe es aquello que nos enseña a nosotros cómo vivir, cualquiera sean los tiempos que estemos viviendo. Amén. ¿Verdad? Y yo no sé cuáles son los tiempos que tú estás viviendo, pero Dios sí lo sabe. La palabra de Dios no se equivoca, y la palabra de Dios en estos momentos está hablando en cualquier tiempo. Fíjate, y lo primero que dice es que si estás viviendo tiempo en el día del bien, gózate, hermano. No está nada malo. Si te está yendo bien, gózate en el Señor. Si tú estás viviendo tiempo maravilloso, gózate, pero recuerda que un día la balanza se va a mover hacia el otro extremo, porque la Biblia dice que hay días de bien, pero también hay días de adversidad. Y Él ya nos dice en esta mañana, a través de la Escritura, en el día del bien que hacer. Gózate, hermano. Pero para aquellos que están viviendo momentos difíciles, la Escritura también habla y dice: en el día de la adversidad, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer?
cuando estamos viviendo días de adversidad, días tan difíciles, en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Tiempo de adversidad, ¿qué debemos hacer? Debemos ¿qué? Reflexionar. Reflexionar. Porque todo esto, dice la Escritura, proviene ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es el propósito? De que nosotros no sepamos, dice la Escritura, que trae el futuro. El único que sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un mes, es Dios. Muchas personas, las personas más inteligentes, las personas más poderosas, las personas más, tenían grandes planes para este año 2020. Todos tenían ya una agenda, ya sabían qué iban a hacer en enero, en febrero. Eran personas que planificaban sus cosas. Tenían planificado todo el 2020, aún hasta el 2021. Pero de repente apareció todo esto, ¿verdad? Dice la Biblia que el hombre no es dueño de su camino. Y eso nos lo está demostrando. Una de las grandes reflexiones que nosotros podemos aprender es que por mucho que nosotros planifiquemos, no podemos dejar por fuera al Señor. En el libro de Santiago así lo dice, ¿verdad? Entonces, estos son tiempos donde nosotros debemos reflexionar. Tiempo de reflexión estamos viviendo para aquellos que estamos viviendo la adversidad de esta enfermedad. Y esta enfermedad ha traído como consecuencia otras adversidades más. La escasez de dinero, la escasez, la falta de comunicación personal de unos con otros, la falta de congregación en la iglesia, pero también ha traído muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, estos son tiempos donde nosotros debemos que reflexionar, aprovecharlo, porque nosotros estábamos viviendo la vida de una manera tal que a todo mundo le escuchábamos decir: hermano, hazme tal cosa. Hermano, ¿por qué no has ido a la iglesia? Hermano, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Qué está pasando? No tengo tiempo. La primera es: no tengo tiempo. Y cuando el tiempo a nosotros no nos alcanzó, el primer tiempo que sacrificamos, ¿cuál fue? El tiempo del Señor. ¿Por qué no has ido a visitar a tus padres? ¿Por qué no has ido a visitar a tus hijos? ¿Por qué no? Siempre nosotros nos excusamos en eso. No tenemos tiempo. Y en estos momentos el Señor nos está diciendo: yo les voy a dar un tiempo para que reflexionen. ¿Y qué? Y nuevamente nosotros, este mensaje primeramente es para la iglesia. Son tiempos de reflexión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El dueño de nuestro tiempo es Dios, ¿verdad? Y como les decía, la fe no solamente es para vivir en momentos buenos, sino en momentos de adversidad. Hay una frase que nosotros leemos y que la vemos en muchas partes, es esa palabra que está en Filipenses 3:13, 14, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tomamos esa palabra muy literal. Esa palabra está envuelta en un contexto sobre el cómo vivir por fe en cualquiera que sean los tiempos. El apóstol Pablo comienza escribiendo desde el versículo 10 en adelante. No lo digo, vamos a estarla leyendo. Filipenses 4, desde el 10 en adelante dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez. ¿Cuáles eran los tiempos que el apóstol Pablo estaba viviendo? Dice, tiempos de escasez, ¿verdad? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el apóstol Pablo, aquí lo dice: he aprendido. ¿Qué quiere decir aquí? Que él no lo sabía, él lo aprendió. ¿Dónde? ¿Cómo lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? El Señor Jesucristo. Le enseñó a estar contento
en cualquiera que fueran los tiempos. Si estaba viviendo tiempos de felicidad, tiempos de prosperidad, tiempos de abundancia, él se gozaba. Pero viviendo en los tiempos de escasez, hay que ¿qué? Hay que reflexionar. Dijo: he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí sí viene esa palabra: todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es ese todo? Es que Él nos enseña cómo vivir en cualquiera que sean los tiempos que nosotros estemos viviendo. Y dice la Escritura en el Salmo 31, versículo 15, la Escritura dice que en su mano están mis tiempos. ¿En mano de quién están tus tiempos? Y dice: su mano, mis tiempos. Si mis tiempos, si nuestros tiempos, si los tiempos de la iglesia, si los tiempos del mundo están en manos ¿de quién? ¿A quién se refería el salmista? Se estaba refiriendo a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Dios es el dueño de nuestro tiempo. En las manos del Señor está mi pasado, en las manos del Señor está mi presente, y en las manos del Señor está mi futuro. En las manos del Señor está el pasado de mi familia, el pasado de nuestra iglesia, el pasado, el presente y el futuro. Por eso nosotros tenemos que tener esta certeza, esta convicción. ¿En manos de quién están mis tiempos? ¿Verdad? Y nuestros tiempos están en las manos del Señor. Si nosotros en el pasado, como fue mi caso, yo tuve un pasado que no fue conforme a la voluntad de Dios. Pero si tengo un presente es porque Él me guardó en el pasado. Y si Él me guardó en el pasado cuando aún yo no caminaba en pos de Él, ¿cómo no me va a guardar en medio de estos momentos en los cuales nos encontramos creyéndole al Señor? Porque yo sé a quién le he creído, decía el apóstol Pablo, porque él también tenía un pasado. El apóstol Pablo también vivió un presente con el Señor, y ese presente lo vivía proyectándose hacia un futuro. Por eso él mismo decía cuando estaba en porque yo sé a quién le he creído, ¿verdad? Entonces, viviendo en tiempos difíciles, si hubo un hombre que vivió tiempos difíciles, ese fue el apóstol Pablo. Y nosotros, como dice la Escritura en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 14, en el día de la adversidad, ¿qué? Reflexiona. Pero ¿en qué vamos a reflexionar nosotros? ¿En qué estamos reflexionando? Cuéntame. ¿A qué le estás prestando mayor atención en estos momentos? ¿Cuál es la meditación? ¿A qué le dedicas mayor parte de tu tiempo en estos momentos? ¿A la enfermedad? Desde que te levantas prendes el noticiero. ¿Y de qué habla el noticiero? Solamente de esta enfermedad, solamente de la crisis que ha producido esta enfermedad. Al mediodía otra vez, otra hora, 2 horas. En la tarde comienzan a hablar desde las 6 de la tarde. ¿De qué? Del problema. Meditamos más en el problema y no en aquel que es capaz de mostrarnos la solución, la provisión en medio de estos tiempos, en medio de este problema, ¿verdad? Dice la Escritura en el libro, en Primera de Samuel, que en una oportunidad se presentó un adversario, una adversidad llamada Goliat. Y esa adversidad tenía 40 días de estar hablándole al pueblo de Israel. Y ellos reflexionaban más en Goliat y nunca fueron capaces de reflexionar y levantar sus ojos hacia arriba. Pero apareció uno pequeñito. Sí, porque las cosas de Dios son así, ¿verdad?
uno que no parecía, uno que no calificaba, uno que no tenía talla de. Y vio el problema, pero no le prestó demasiada atención al problema. Había un gigante y David lo vio, pero David no reflexionó tanto en Goliat. Apenas vio a Goliat, lo primero que hizo fue anteponer entre Goliat y él su Dios, el Dios que él había aprendido a conocer allá. David tenía un Dios para los momentos difíciles y también tenía un Dios para los momentos buenos. El mismo Dios que nosotros tenemos de la Escritura es aquel que nos da la victoria, pero cuando nosotros estamos atravesando momentos difíciles, también Dios está con nosotros. Yo soy padre, tengo hijos, y cuando mis hijos están atravesando momentos difíciles, es cuando más cerca estoy yo de ellos, es cuando más pendiente estoy yo de ellos, es cuando más cuidado tengo yo de ellos. Y a veces a nosotros se nos olvida de quiénes somos verdaderamente hijos. Dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Iglesia, a ti que me estás escuchando en estos momentos, yo te quiero decir que no le dediquemos tanto tiempo. No te quiero decir que ignores, no. Te estoy diciendo que no le prestes tanta atención a eso, como a buscar verdaderamente la respuesta de Dios a todo lo que está pasando. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con todo esto que estamos viviendo? Hay una palabra. En tiempos de crisis, Dios habla. En tiempos de dificultad, Dios habla. Y en estos momentos Dios está hablando. Y le está hablando primeramente a la iglesia. Y le está hablando a todo mundo. Le está hablando al presidente. Le está hablando al gobernador. Le está hablando a la persona común y corriente. Le está hablando a los pastores. Le está hablando a todos. Nos está hablando el Señor en estos momentos. ¿Y qué vamos a hacer con esa palabra de Dios? Lo único que es capaz de sacarnos a nosotros de este momento de dificultad, de temor, de turbulencia que estamos viviendo es la palabra de Dios. Alguien dijo: una crisis llega hasta donde se encuentra con una palabra de Dios. Y en estos momentos nosotros no estamos solos. Nosotros, el Señor no nos ha desamparado. Dice la Escritura que la barca, cuando estaba en medio de los vientos, en medio de las olas, era sacudida y los discípulos tenían temor de que podían perecer. Pero despertaron al Señor y el Señor se paró y le habló. Ya, esa tempestad fue calmada por la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de escasez, tiempos de temor, pero nosotros no debemos dejarnos contaminar. La iglesia del Señor es como un barco que se mueve en medio de la mar. Pero tenemos que tener cuidado no de las aguas que están afuera, sino de las que están dentro. Que lo que está sucediendo afuera en el mundo no nos contamine, no nos llene a nosotros de temor, sino que nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios, de la fe que produce, ¿verdad?, confianza, de la fe que produce paz, de la fe que produce gozo, de la fe. Nosotros en medio de estos momentos debemos ser el ejemplo del mundo. El mundo en estos momentos está atemorizado por todo lo que está sucediendo. Pero sabes, hay alguien en el cual nosotros hemos creído que tiene el control de todo lo que está pasando. El control de esto no lo tiene el coronavirus. El control de todo esto lo tiene el que hizo los cielos e hizo la tierra. Se llama Jehová de los ejércitos. Sabes, dice la Escritura en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, para ir concluyendo. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él,
que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice la escritura acá que quien hizo todo el universo fue el Señor, nuestro Señor Jesucristo, y dice que Él mismo lo sustenta. A nosotros, ¿quién nos sustenta en medio? ¿Y cómo lo sustenta? Por medio de su palabra. ¿Qué necesitamos nosotros en medio de estos momentos? Una palabra de Dios. ¿Sabes? Debemos reflexionar en qué. No en, Dios nos está llamando a reflexionar en qué. En su palabra. En su palabra. Mire, para concluir, hablamos de fe hoy. En estos tiempos estamos hablando de fe, ¿verdad? Y dice en el capítulo de la fe, en el capítulo 11, dice: por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. El universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué fue hecho el universo? Por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se ve, pero tiene un poder infinito. Y cuánto más en estos tiempos para aprender esa gran verdad. Todo este caos, todo este temor, todo este desorden, toda esta inseguridad que la está causando, algo que no se ve, algo tan pequeñito, un virus que nadie conoce, que nadie sabe. Pues por lo menos nosotros no. Todo el desorden que ha causado un pequeño virus a nivel mundial, el poder, la ciencia, el conocimiento, la sabiduría humana ha sido destruida por algo pequeñito. Y a veces nosotros menospreciamos las cosas pequeñas, ¿verdad? Y cuando yo estudiaba este texto, saltó como dinamita en mi corazón esa palabra que el Señor decía: si tuviera fe como un grano de mostaza. Ahora sí podemos comprender cómo algo tan pequeño como la fe puede producir algo tan grande. Si creemos que todo el orden mundial ha sido destruido, ha sido roto por un virus pequeñito, ahora sí sabemos qué puede ocurrir por un pequeño, algo tan pequeño como la fe, algo tan pequeño como una palabra de parte de Dios puede producir algo tan grande. Por eso yo te quiero decir en estos momentos, la respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta a todo esto que está sucediendo está en la palabra de Dios. Y yo te quiero decir en esta hora, te quiero invitar, busca en la palabra de Dios. Aquí en la palabra de Dios está la respuesta, está la fortaleza, está la provisión, está todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. El justo por la fe vivirá. Y nosotros en estos tiempos de dificultad, ¿cuántos se atreven a creer que los tiempos que vienen son mejores que lo que están viviendo? Porque hay gente que creen que lo que está pasando es el final de esta etapa. Esto no es así. Pues la misma escritura lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8. Lo que estamos viviendo dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No podemos dejar de soñar de que vamos a ser mejores, de que nuestra familia va a ser mejor, de que nuestra iglesia va a ser mejor, de que seremos promovidos después de toda gran crisis. Aquellos que se aferran a la palabra, aquellos que viven agarrados al Señor, verán tiempos mejores. Estos son tiempos donde los cimientos son removidos, pero aquellos que están aferrados a la fe, ¿sabe? Esa fe va a brillar, esa fe se va a fortalecer y serán promovidos aquellos que, como decía nuestro pastor Eddie, aquellos que permanezcan en fidelidad a Dios. Y como yo soy fiel a Dios cuando guardo su palabra en mi corazón. Así que estos son tiempos
donde nosotros no debemos tirar la toalla, no debemos retroceder, debemos avanzar, debemos meternos más en la presencia de Dios. Estos son tiempos donde la fidelidad de cada uno está siendo probada. Y en estos momentos es cuando se ve verdaderamente cuáles son los fundamentos firmes y cuáles son los fundamentos que no son estables. Por eso, si tú estás escuchando este mensaje en esta hora, aférrate al Creador, aférrate al Creador. El temor a Dios nos lleva a no temer a lo creado. Te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Señor, tuyos somos, a ti te pertenecimos. Señor, tú nos compraste con tu preciosa sangre, Dios. A ti nos debemos, Dios mío. Padre, gracias te damos en este momento. En tus manos están mis tiempos, mi pasado, mi presente, mi futuro. Tú compraste mi pasado y lo limpiaste. Tú santificas mi presente, Señor, y me llevas a un futuro glorioso. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Mi familia, Señor, mis amigos, Señor, mi Colombia, Dios, oramos por ellos, oramos por los gobernantes, por las autoridades, oramos, Dios mío, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos, Dios mío, que están en las calles desamparados. Creemos, Dios mío, que tú eres el Dios, el Creador, el que tiene compasión de cada uno de nosotros. Gracias te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por este momento. Gracias por habernos escuchado. Gracias por estar acompañándonos. Y te invitamos a estar allí conectados siempre con nuestra iglesia Centro Cristiano Betel. Siempre vas a encontrar acá una palabra de parte de fe, una palabra de parte de bendición. Recuerda, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Cuánto es anhelado en estos tiempos? Una palabra de Dios. Busca una palabra de Dios. Dile al Señor que te dé una palabra, que te envíe una palabra, y esa palabra será lo que te va a sostener y te va a sacar adelante. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.